La renuencia de los campesinos a sembrar y cultivar en las granjas colectivas, junto con el sacrificio generalizado de ganado, desencadenó una grave perturbación en la producción agrícola en la Unión Soviética. La escasez de animales de trabajo y la falta de tractores disponibles no pudieron compensar las pérdidas cuando las malas cosechas se presentaron. Otras desviaciones nacionalistas también contribuyeron al sufrimiento. Los kulaks no fueron el único grupo afectado de manera desproporcionada por las políticas económicas de Stalin. En el Kazajstán soviético, por ejemplo, otros kazajos confiscaron ganado a los kazajos más acomodados, conocidos como bai, lo que resultó en la deportación de más de 10.000 de ellos. Sin embargo, la hambruna se tornó especialmente mortífera en Ucrania, una región conocida por su fértil suelo chernozem. A través de una serie de políticas estalinistas, los ucranianos étnicos fueron reprimidos debido a lo que Stalin describió como desviaciones nacionalistas. En los años previos a la hambruna, hubo un resurgimiento de la cultura tradicional ucraniana, incluyendo la promoción del uso del idioma ucraniano y la devoción a la Iglesia Ortodoxa. Para el liderazgo soviético, este sentido de identidad nacional y religiosa se consideraba una amenaza al control soviético, al asociarlo con el fascismo y el nacionalismo burgués. Para empeorar la creciente hambruna en Ucrania, en 1932 el Estado soviético ordenó la confiscación del grano producido por los campesinos ucranianos para cumplir con las cuotas de producción. Simultáneamente, se comenzó a castigar a quienes no cumplían con dichas cuotas. Encontrar su granja en la lista negra local implicaba que la policía y los activistas del partido confiscaran su ganado y cualquier alimento restante. Tras los intentos de los ucranianos por buscar alimentos fuera de sus fronteras, estas se cerraron en enero de 1933, forzándolos a permanecer en su tierra árida. Aquellos que eran atrapados buscando grano enfrentaban la pena de muerte. A pesar de la magnitud del terror y el hambre, Moscú ofreció poco alivio. De hecho, durante la primavera de 1933, la Unión Soviética logró exportar más de 1 millón de toneladas de cereales a Occidente. Las autoridades soviéticas no reconocieron públicamente la gravedad de la hambruna mientras azotaba el campo y, cuando la crisis disminuyó con la cosecha de 1933, las diezmadas aldeas ucranianas fueron repobladas con colonos rusos con el objetivo de rusificar la problemática región. Holodomor, la hambruna soviética. El término Holodomor se ha utilizado para describir la hambruna soviética de 1932 a 1933, que combina las palabras ucranianas para hambre y exterminio. Aunque esta descripción ha sido objeto de debate, muchos investigadores la consideran un genocidio de los ucranianos, y en Ucrania se erigen monumentos en conmemoración de las víctimas, además de celebrar un Día Nacional de Recuerdo cada noviembre. En última instancia, las políticas estalinistas resultaron en una devastadora pérdida de vidas en toda la Unión Soviética. El liderazgo soviético tomó pocas medidas para aliviar el sufrimiento causado por la rápida colectivización e industrialización de la década de 1930, ofreciendo ayuda selectiva solo a aquellos que aún podían trabajar. Estas políticas agravaron la hambruna al eliminar los medios de subsistencia de los campesinos y perseguir a quienes eran considerados obstáculos para la modernización soviética. Una lucha contra las inclemencias del tiempo en los últimos años de la década de 1920 y principios de la de 1930, la Unión Soviética se enfrentó a una serie de desastres naturales incontrolables que se han utilizado para explicar la hambruna. Durante este periodo, Rusia sufrió sequías intermitentes que tuvieron un impacto significativo en la producción de cultivos. En la primavera de 1931, episodios de frío y lluvia afectaron a toda la Unión Soviética, retrasando la siembra durante semanas. Un informe de la región del Bajo Volga describió las difíciles condiciones climáticas. En los distritos del sur de la región, se sembraba masivamente en medio de una lucha contra el clima. Literalmente, había que aprovechar cada hora y cada día para sembrar. Además, la hambruna en Kazajstán entre 1931 y 1933 estuvo fuertemente influenciada por el Sud, un periodo de clima extremadamente frío que ocurrió entre 1927 y 1928. Durante el Sud, el ganado padecía hambre debido a la falta de pasto. Aunque las condiciones climáticas desfavorables contribuyeron a las malas cosechas de 1932 y 1933, no fueron necesariamente la causa principal de la hambruna en la Unión Soviética. La disminución en la producción de cultivos se combinó con una creciente demanda de cereales, resultado de las radicales políticas económicas de Stalin. Colectivización. El primer plan quinquenal de Stalin, adoptado por la dirección del Partido Comunista en 1928, buscaba una rápida industrialización inmediata de la economía soviética para ponerla al nivel de las potencias occidentales.
La colectivización de la Unión Soviética fue un componente fundamental de este primer plan quinquenal de Stalin. Los primeros pasos hacia la colectivización se habían dado con la deskulakización en 1928. Stalin había catalogado a los kulaks, campesinos terratenientes aparentemente más prósperos, como enemigos de clase del Estado. Como resultado, fueron objeto de confiscación de propiedades, arrestos, deportaciones a gulags o campos penales e incluso ejecuciones. Al reunir los recursos de las granjas individuales en granjas colectivas socialistas más grandes, la colectivización tenía como objetivo mejorar la producción agrícola y generar cosechas de granos lo suficientemente grandes no solo para alimentar a la creciente población urbana, sino también para producir excedentes que pudieran exportarse y financiar la industrialización. Sin embargo, en la práctica, la colectivización forzada había demostrado ser ineficaz desde su inicio en 1928. Muchos campesinos abandonaron la vida agrícola tradicional para trabajar en las ciudades, y el Estado compraba sus cosechas a precios bajos establecidos por el propio Estado. Para 1930, el éxito de la colectivización dependía cada vez más de la forzosa colectivización de las granjas y la requisición de cereales. Con el enfoque en la industria pesada, los bienes de consumo comenzaron a escasear, al mismo tiempo que la población urbana aumentaba. La escasez se atribuyó más al presunto sabotaje de los kulaks restantes que a una política excesiva, y la mayoría de los suministros restantes se almacenaron en los centros urbanos. Las cuotas de cereales se establecieron a menudo por encima de lo que la mayoría de las granjas colectivas podía alcanzar, y las autoridades soviéticas se negaron a ajustar las ambiciosas cuotas de acuerdo a la realidad de las cosechas. Retribución campesina. Además, la mayoría de las veces, los campesinos se resistieron a la confiscación forzada de sus bienes, a excepción de los kulaks. A principios de la década de 1930, la confiscación estatal de ganado enfureció tanto a los campesinos que comenzaron a sacrificar su propio ganado. Millones de vacas, caballos, ovejas y cerdos fueron sacrificados para obtener carne y pieles que se intercambiaban en los mercados rurales. En 1934, el Congreso bolchevique informó que se habían perdido 26,6 millones de cabezas de ganado bovino y 63,4 millones de ovejas debido a las represalias campesinas. Esta matanza de ganado se sumó a una fuerza laboral agrícola debilitada. Con la revolución de 1917, a los campesinos se les habían asignado sus propias tierras por primera vez y se resistían a que les quitaran esta tierra para incorporarla a las granjas colectivas.